El fracaso no es lo que piensas. No es un final, ni la evidencia de que no eres capaz. Es el campo de entrenamiento que necesitas para que tu carácter se fortalezca y tu voluntad se temple. Churchill lo resumió con claridad. Lo que cuenta es tener el valor de continuar. Pero, ¿cómo se logra esa fuerza interior cuando todo parece perdido? Quédate, porque en los próximos minutos verás cómo los más grandes convierten cada caída en lecciones de acero. Imagina por un instante que fallas en tu meta más grande. Has puesto meses, incluso años de esfuerzo, y el resultado no solo no se acerca a lo esperado, sino que te deja una sensación de vacío, como si todo el esfuerzo hubiera sido borrado en un segundo. Ese momento es fuerte. El corazón late con rabia, la mente se nubla y la autoestima parece hundirse. Lo primero que pasa por la cabeza de muchos es una frase dura: soy un fracaso. Y ahí empieza la confusión. El problema es que se nos ha enseñado a confundir una acción con nuestra identidad. Un mal resultado no te convierte en alguien incapaz. Un error no borra tu valor. Sin embargo, la costumbre es cargar con cada fallo como si fuese una etiqueta permanente escrita en la frente. Esa mirada interior es lo que más te pesa, más que la caída misma. Cuando asumes el fracaso como juicio final sobre quién eres, pierdes más de lo que en realidad has perdido. Piénsalo bien. Todos hemos conocido personas que, después de no lograr algo, quedan atrapadas en ese recuerdo, usándolo casi como excusa para no volver a intentarlo. Observa cómo esas derrotas se transforman en muros internos que limitan. En lugar de ver una oportunidad de ajuste, se aferran a la idea de que fallar es sinónimo de no valer. Así es como el fracaso se convierte en una cadena mental que ata cada movimiento futuro. No son los hechos los que paralizan, sino la interpretación que haces de ellos. Aquí es donde entra una analogía sencilla. Es como cuando entrenas en un gimnasio. Al levantar peso, los músculos se desgarran, sienten dolor, arden. Pero ese dolor, lejos de ser una señal de incapacidad, es la condición necesaria para que los músculos se fortalezcan. Lo mismo ocurre con la vida. El fracaso es el peso que rompe fibras viejas en ti, y dependiendo de la forma en que lo uses, puede reconstruirte con más solidez. El error no te destruye, te construye. Lo duro no es la barra de acero, lo duro es no querer levantarla más de una vez. Napoleón Hill fue claro en este punto. Él planteaba que el fracaso es el maestro más severo, pero también el más sabio. Esa severidad es incómoda, porque su enseñanza nunca llega envuelta en aplausos ni en comodidad. Llega con noches de frustración, con dudas, con la necesidad de preguntarte quién eres de verdad. Pero precisamente por esa dureza, su lección penetra más hondo. Lo que se aprende al perder tiene un sabor amargo, pero graba en ti una verdad que no olvidas fácilmente. Si miras los grandes logros de la historia, muchos nacieron después de intentos fallidos. No fue la perfección desde el primer paso lo que los levantó, sino la resistencia a rendirse en medio de lo que parecía una derrota absoluta. La invención, los descubrimientos, las metas alcanzadas, todo suele venir después de varias veces que parecían derrotas definitivas. El fracaso marca una encrucijada: abandonar o insistir. Quien abandona queda atrapado en un ciclo donde la caída se convierte en excusa.
Quien insiste convierte la misma caída en un peldaño. El contraste es evidente. Hay quienes, después de un golpe, quedan inmóviles, mirando ese recuerdo como si fuese una herida abierta que nunca sana. Y hay quienes, con la misma circunstancia, la transforman en gasolina para moverse hacia adelante. No es que a unos les duela menos, es que unos aprenden a darle otro sentido. En unos, el dolor se vuelve muro. En otros, el mismo dolor se vuelve puerta. Lo más curioso es que la diferencia no está en lo que ocurrió, sino en cómo lo interpretas. La vida siempre tiene tropiezos. Nadie camina sin caer. La clave es cómo lees esa caída dentro de ti. Si le das el sentido de sentencia final, se convierte en tu juez. Si le das el sentido de entrenador, se convierte en tu maestro. Esa interpretación es más importante que el hecho en sí. Un mismo error puede romper certezas o puede forjar claridad. Todo depende de los lentes con los que decidas mirarlo. El fracaso no es tu título, no es tu identidad, no es tu condena. Es la materia prima con la que se moldea tu carácter. Igual que el hierro pasa por el fuego para endurecerse, tu espíritu necesita del error, del peso y de la tensión para mostrarse más resistente y templado. Esa es la paradoja. Lo que más rehuyes es lo que más te fortalece. Así que recuerda, la próxima vez que caigas, observa más allá de la herida inmediata. Mira qué parte de ti se está construyendo en silencio. Quizás no lo veas de inmediato, pero la vida ya está forjando capas nuevas en tu interior. Ahora sí, veamos juntos qué diferencia a quienes se levantan de quienes se quedan tirados. Piénsalo bien. ¿Qué separa a la persona que se queda tendida en el suelo, hundida en la derrota, de aquella que sacude el polvo y vuelve a caminar? A simple vista, ambos cayeron, ambos sintieron dolor, ambos vivieron la misma escena. Sin embargo, solo uno de ellos encuentra energía para levantarse y dar un paso más. Esa diferencia no está en los músculos, ni en los recursos externos, ni siquiera en el nivel de talento que cada uno tenga. Esa diferencia se juega en un terreno invisible, la mente. La resiliencia puede entenderse como un músculo mental. Igual que un músculo físico responde a la tensión, al esfuerzo y al descanso, la resiliencia crece si practicas con cada tropiezo. El error es la carga, la frustración es el peso, la perseverancia es la serie repetida una y otra vez. No puedes esperar fortaleza de carácter si no entrenas con lo incómodo. Y así como nadie se vuelve fuerte en el gimnasio tras un solo entrenamiento, tampoco puedes esperar firmeza interior si cada derrota te encuentra huyendo. Requiere práctica, resistencia, disciplina. Mira a tu alrededor. Todos conocen a alguien que se hunde al primer obstáculo, alguien que se convence de que no hay salida y abandona a mitad de camino. También conoces a otros que, enfrentados a la misma dificultad, brillan con más intensidad. El contraste es claro. El primero se aferra a lo que perdió, el segundo a lo que aprendió. Uno pone su energía en recordar cómo cayó, el otro en recordar que todavía puede avanzar. No son dos mundos distintos, es un mismo terreno decidido por la manera en que cada uno interpreta la derrota. Napoleón Hill lo expresaba de forma contundente. Una derrota temporal no es un destino, es solo un indicador. Como una señal en el camino, no te dice que tu viaje terminó,
solo te alerta de que el rumbo necesita ajustes. Si confundes ese aviso con un cierre definitivo, detienes tu historia antes de tiempo. El fracaso momentáneo es como una luz amarilla en el semáforo. Te pide pausa, atención y cálculo, pero no significa que la carretera se haya terminado. Al contrario, es una invitación a corregir y continuar. Imagina por un instante que subes una montaña empinada y de pronto tropiezas, ruedan algunas piedras y caes unos metros. Ahora tienes dos formas de mirar la situación. Puedes quedarte viendo la altura que aún falta, llena de intimidación, y sentir que es imposible. O puedes observar los metros que ya subiste, la nueva ruta que descubriste al caer, y usar ese aprendizaje como mapa para seguir más preparado. La montaña es la misma, la caída es la misma, la diferencia es la lectura. Lo que cambia no es el hecho, sino el sentido que le das. Esa lectura no depende de aplausos ni de motivación externa. Depende de la fuerza interior, de la creencia que alimentas en silencio cuando nadie te observa. Levantarse no es automático. Requiere energía que nace de una motivación intrínseca. Si tu impulso depende de ser reconocido o de obtener resultados inmediatos, caer te quita toda gasolina. Pero si tu impulso viene de una convicción interna, de una confianza en lo que vales y en lo que construyes, entonces esa caída se vuelve solo un instante incómodo, no un final. Aquí entra un concepto fundamental. La autoeficacia es la creencia de que puedes enfrentar lo que viene y salir adelante. Esta confianza no surge en los días fáciles, surge en los días en que todo parece romperse. Cada vez que en un momento crítico eliges levantarte, aunque duela, entrenas esa creencia en ti. Igual que quien levanta una barra más pesada de lo habitual y sorprende a su propio cuerpo, cada vez que eliges acción en vez de resignación, sorprendes a tu mente y la fortaleces. Practicar autoeficacia es utilizar las caídas como ejercicios para probarte, no como excusas para detenerte. Ten en cuenta algo importante. No es cuestión de suerte. No es que unos nacieron con estrella y otros con sombra. Lo que separa el hundimiento de la superación es la actitud y la mentalidad con la que enfrentas tus derrotas. La suerte puede decidir un instante, pero tu disciplina mental decide la historia completa. Puedes controlar lo que piensas, cómo interpretas lo que pasa y qué acciones tomas después. Eso sí está en tus manos. La vida entrega las pruebas, pero tú decides el valor que les asignas. La diferencia, al final, está en la respuesta que eliges. Puedes responder con resignación, decir, así soy, y quedarte quieto. O puedes responder con una acción consciente, pequeña pero decidida, que te devuelve el camino. No es el tamaño del paso lo que importa, es la dirección en la que te obligas a moverte. La caída es inevitable, la inmovilidad es opcional. Y esa elección es la que separa al que se derrumba del que se reconstruye. Ahora vamos a ver cómo cambiar esa percepción del fracaso en menos de 5 minutos, con un ajuste de mirada que puede transformar cada error en un maestro directo para tu progreso. Imagina por un instante que cada error de tu vida pudiera cambiar de significado en un instante, una palabra dicha en el momento inadecuado, una decisión apresurada, un proyecto que no funcionó. Todos esos episodios que cargaste como peso podrían transformarse en señales valiosas, como si de pronto los vieras desde otro ángulo.
No hablo de borrar el dolor, ni de disfrazar la realidad, sino de aceptar que existe otra lectura de lo mismo que ya ocurrió. Esa otra lectura está en tus manos y no requiere años de experiencia para comenzar. La percepción que tienes del fracaso no es fija. Es maleable, moldeable y entrenable. Lo que hoy interpretas como castigo, mañana puede ser visto como un entrenamiento para tu carácter. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto porque se han acostumbrado a creer que su visión del fracaso es definitiva. Si sientes vergüenza, la asumes como una verdad. Si sientes que fallaste, lo registras como incapacidad. Pero ninguno de esos juicios es la realidad completa. Son interpretaciones, lentes que se pueden ajustar. El problema es que solemos creer que hace falta toda una vida para cambiar esta visión. Piensas que solo quienes sufrieron demasiado o quienes atravesaron décadas de lucha personal logran darle valor positivo a lo difícil. Y ese pensamiento te limita, porque esperas a que pasen años antes de ver con otros ojos lo que ya te ocurrió. Lo cierto es que no necesitas ese tiempo. Puedes cambiar la forma de interpretar tus errores en cuestión de minutos. Si entrenas la pregunta adecuada, hazte esta pregunta poderosa. ¿Qué aprendí aquí que no podría haber aprendido de otro modo? Esa simple formulación cambia automáticamente la dirección de tu mente. Te obliga a dejar de mirar solo el daño y comenzar a detectar la enseñanza escondida. Un error no aparece por casualidad, siempre arrastra una lección que se vuelve única para ti. Si nunca fallaras en nada, tu aprendizaje quedaría incompleto, porque habría espacios ciegos que solo los tropiezos iluminan. Veámoslo en un ejemplo sencillo. Perdiste un examen importante. El golpe es duro, la frustración inmediata. La reacción común sería pensar en la vergüenza, en la incapacidad o en los juicios de los demás. Pero al reencuadrar la situación, ese examen suspendido se convierte en un mapa detallado de dónde están tus carencias. Te muestra exactamente los puntos débiles que debes entrenar. Lo que ayer interpretaste como sentencia, hoy puede leerse como guía. Y ese cambio no depende de que pasen meses. Puede ocurrir en el instante mismo en que decides preguntarte qué lección se esconde en tu caída. Recuerda las palabras de Emerson. La confianza en uno mismo se refuerza cuando interpretas la caída como práctica. No es un accidente ni una maldición, es parte de tu entrenamiento. Igual que el aprendiz de cualquier disciplina necesita fallar sus primeros intentos para ajustar técnica, ritmo y enfoque, el crecimiento personal necesita esas caídas para templar la convicción en tus capacidades. Cada tropiezo, lejos de restarte mérito, es ensayo general para el verdadero momento en que lograrás el dominio. Este cambio de mentalidad es poderoso porque ahorra años de victimismo. En vez de quedarte anclado en el papel de quien siempre se lamenta, te colocas de inmediato en el lugar de quien aprovecha la experiencia. Una sola decisión mental puede acelerar más tu desarrollo que años de quejas y resentimientos. Cuando asumes esa práctica, tu progreso deja de depender de que la vida sea fácil. Avanzas porque aprendiste a leer de otra forma los momentos difíciles. Ahora bien, no basta con una idea bonita. Necesitas un entrenamiento constante que sostenga esta transformación. Aquí entran los microhábitos, pequeñas prácticas diarias que refuerzan tu mentalidad. Por ejemplo, cada vez que cometes un error,
en lugar de quedarte repitiendo la frase «fallé otra vez», escribes una línea sobre lo que aprendiste. Otro hábito: terminar el día identificando una situación incómoda y preguntarte qué fortaleza en ti se activó gracias a ella. Puede haberse despertado tu paciencia, tu orden, tu disciplina. Son ejercicios simples, pero repetidos cada día, entrenan tu mente a ver las caídas de otra manera. Piensa en otro micro ejercicio. Cuando encuentres un obstáculo, respira profundo y dile a tu propia mente: esto también suma. Puede parecer un juego de palabras, pero es una forma de recordarte que nada se desecha. Todo lo que ocurre, incluso lo incómodo, forma parte del material con el que estás construyendo tu carácter. Al repetir esta práctica, tu percepción se solidifica en la dirección adecuada. Ya no reaccionas como víctima, respondes como aprendiz. Lo interesante de este proceso es que no requiere experiencias extraordinarias. No necesitas perderlo todo, ni sufrir tragedias gigantes para entrenarlo. Puedes empezar ahora mismo, con cada contratiempo de tu día normal. El retraso en una tarea, una conversación difícil, un plan que no salió como esperabas. Cada situación, por pequeña que parezca, es campo de entrenamiento para desarrollar esta visión. La fortaleza no se forma en lo raro, se forma en la consistencia de lo cotidiano. Cuando aplicas este cambio de lentes, el fracaso pierde su cara de amenaza. Deja de ser una figura que asusta para convertirse en una señal que orienta. Ya no te golpea como juez que dicta sentencia, sino que se comporta como maestro que indica el siguiente paso a trabajar. Lo mismo que ayer parecía castigo, hoy se interpreta como crecimiento. Ese giro de mirada es suficiente para liberarte del peso de los errores acumulados, porque entiendes que cada uno tuvo una utilidad real. Recuerda, no necesitas esperar años para ver tu historia diferente. Basta con un cambio interno, sostenido por hábitos simples, para utilizar cada error como un paso hacia adelante. Lo que importa no es el tropiezo en sí, sino la manera en la que lo traduces dentro de ti. Antes de continuar, observa cómo alguien como Churchill convirtió un periodo amargo de derrota en el escalón que lo preparó para dejar huella en la historia. Imagina por un instante que llegas a la cima de tu carrera. Has guiado a tu nación en tiempos de oscuridad, te has convertido en símbolo de fuerza y decisión. Y de pronto la gente ya no quiere que sigas allí. Pierdes las elecciones. El poder que parecía firme se desvanece en cuestión de días. Quedas fuera, lejos del mando, y el eco de las multitudes que un día te aplaudieron se convierte ahora en un silencio incómodo. En ese instante podrías sentir que tu historia terminó, que todo lo construido ya no tiene valor. Y sin embargo, ese no fue el final. Winston Churchill vivió exactamente esa caída. Tras años de estar en el centro de los acontecimientos, se encontró aislado de la vida política. Su derrota no fue pequeña ni decorativa. Fue una señal clara de que lo que había sido un liderazgo fuerte, ahora quedaba en pausa. Lo llamaban acabado, un político de la vieja guardia, un hombre cuyo tiempo ya había pasado. Las voces externas parecían dictar sentencia. Era parte del pasado y nada más. Y sin embargo, él eligió otro rumbo. En lugar de derrumbarse en la amargura, decidió mirar ese espacio vacío como terreno fértil. Ocupó sus días en estudiar con calma lo que antes no tenía tiempo de revisar. Se dedicó a escribir,
a ordenar ideas, a reflexionar sobre lo vivido y sobre lo que el futuro podría exigir. Ese aparente paréntesis, lejos de ser un vacío, se convirtió en un taller personal donde afilaba su pensamiento. Mientras muchos lo consideraban inactivo y olvidado, él pulía su mente para estar más preparado que antes. Es importante que lo veas en perspectiva. Cuando el ruido de la actividad diaria desaparece, puedes caer en la tentación de pensar que tu vida perdió propósito. Pero no todo silencio significa vacío. En muchos casos, el silencio se convierte en el lugar donde se forja la claridad. Churchill entendió ese principio y demostró con su actitud que incluso un periodo de aislamiento puede transformarse en preparación. El mundo creyó que estaba acabado, cuando en realidad estaba reforzando los cimientos de su nuevo comienzo. Piensa en una fogata. Para que la llama se mantenga viva, necesita alimento constante. Cuando la madera se consume, llama la atención solo el fuego que se ve en la superficie. Pero lo que realmente sostiene la fuerza del fuego es el carbón encendido en el fondo. El carbón no tiene espectáculo, no provoca admiración inmediata, pero guarda una potencia que enciende de nuevo lo que parecía extinguido. Así fue la derrota para Churchill. No lo apagó, se convirtió en el carbón que le dio fuerza para un renacer aún más grande. Durante esos años sin mandato político, aumentó su producción de escritos y publicaciones. Esos textos lo mantenían presente en la mente del público, pero a la vez le permitían destilar sus ideas. Cada página escrita era un acto de disciplina. Cada reflexión sobre historia, estrategia y liderazgo era una semilla sembrada en su propio interior. El aislamiento, para quienes saben usarlo, puede ser un gimnasio invisible. No se ve entrenamiento, pero dentro del individuo hay fortalecimiento. El resultado de ese proceso es evidente. Cuando finalmente regresó al poder, lo hizo con una profundidad distinta, con mayor claridad y con la energía de quien ha pasado por un crisol de prueba. No fue casualidad su resiliencia. Fue la consecuencia directa de haber convertido una etapa amarga en oportunidad de afilarse. Aquellos años considerados un desierto terminaron siendo el terreno que consolidó su carácter y su visión. ¿Qué le permitió soportar ese intervalo sin derrumbarse? Precisamente la convicción de que no todo aparente fracaso es señal de final. A veces es señal de espera y formación. Si trasladamos esta lección a tu vida, todo cambia. No confundas una etapa de silencio con pérdida de sentido. No des crédito absoluto a las voces que te dicen que ya no hay futuro para ti. Observa a Churchill. Cuando lo desahuciaban políticamente, estaba preparando la base de su mayor regreso. En tu experiencia personal puede pasar igual. El trabajo que hoy no obtienes, la relación que se rompe, el proyecto que no prospera, todos pueden funcionar como espacios para madurar, crecer y reenfocar. La enseñanza está clara. No todo paréntesis es un final. Puede ser una pausa de preparación. Igual que el carbón invisible alimenta la llama que luego admiramos, esas derrotas que parecen esconderte del mundo pueden estarse transformando en tu fuerza secreta. Cada libro que lees, cada reflexión que escribes, cada ejercicio de disciplina en la sombra es energía acumulada que en su momento encenderá tu fuego con más intensidad. Ese tiempo considerado improductivo le dio a Churchill
la fuerza de un regreso con mayor consistencia. Lo que podía haberse convertido en depresión o retirada definitiva, se transformó en un crisol de renovación. No fue el éxito lo que lo hizo leyenda, sino la forma en que gestionó su fracaso. Ese es el poder verdadero: tomar lo que parece un golpe definitivo y darle un significado de preparación. Por eso, no subestimes tus propios periodos de aparente derrota. No veas el silencio como un castigo, obsérvalo como una invitación a construir en la sombra. Entiende que dentro del fuego interior, lo que parece carbón consumido puede ser la reserva de calor que encenderá la próxima etapa de tu vida. Y si Churchill pudo convertir la adversidad en ventaja, tú también puedes hacer de tus caídas un terreno de fortaleza. Lo que hoy crees que te aparta del camino puede ser la base que mañana te devuelva con más fuerza. La diferencia está en cómo decides utilizar ese intervalo. No se trata solo de esperar, se trata de preparar. Y ese es el reto que tienes frente a ti. ¿Harás de tu adversidad un muro o la transformarás en tu mejor oportunidad? Piénsalo, ¿qué deja una huella más profunda en ti? ¿Un triunfo fácil o una derrota dura? El triunfo inmediato trae alegría, un momento de orgullo, pero rara vez exige reflexión. En cambio, la derrota obliga a mirar de frente debilidades, miedos y carencias. Ese análisis, aunque duele, fija aprendizajes que ningún éxito sencillo podría darte. Lo que parece pérdida es, en realidad, la semilla que prepara la próxima victoria. El éxito puede adormecer. Sentirse ganador satisface, pero también relaja. El peligro es que esa comodidad intoxica lentamente la mente. Cuando todo parece funcionar, el impulso de mejorar se apaga. Es como caminar cuesta abajo, cómodo, rápido, sin esfuerzo, pero al final no te fortalece. La adversidad, en cambio, es la subida empinada que activa tus músculos. La incomodidad te despierta, te empuja a cuestionar lo que haces y cómo lo haces. No te permite dormirte en la conformidad. La mayoría busca saltarse esos momentos incómodos. Quiere la meta sin esfuerzo, el aplauso sin ensayo, el resultado sin proceso. Pero al evitar la incomodidad, pierde el mayor tesoro que trae toda dificultad: el desarrollo de tu carácter. Evadir ese tramo doloroso es como negarse a entrenar en el gimnasio y esperar resultados mágicos. Nada sólido se construye eliminando el esfuerzo. La incomodidad es parte del precio de la fortaleza. Napoleón Hill lo explicaba con claridad. Las grandes oportunidades pocas veces llegan disfrazadas de regalos evidentes. Casi siempre aparecen como problemas. La dificultad que intentas rechazar suele ser el mismo camino que necesitas recorrer para crecer. Cada obstáculo funciona como un mensaje oculto. Aquí hay algo que aún no dominas. Aquí está tu próxima mejora. Mientras más luches contra la incomodidad, más te alejas de la oportunidad que el reto trae consigo. Mira lo que sucede en el deporte. Un atleta que gana con facilidad sale de la competencia sin demasiadas lecciones. Sonríe, disfruta, pero no se transforma. En cambio, el que pierde una carrera o falla un lanzamiento, vive una incomodidad que punza. Esa punzada se convierte en motor. Lo obliga a analizar su técnica, revisar sus entrenamientos, corregir su enfoque.
El atleta que tropieza suele ser el que más progresa al año siguiente. Su derrota lo exigió, le señaló el camino de ajuste, lo convirtió en aprendiz. Lo mismo se nota en la educación. Un estudiante puede resolver con facilidad un tema y disfrutar de la nota alta. Pero cuando se encuentra con una asignatura que resiste, que exige más horas y mayor concentración, su carácter se activa. Ese periodo de lucha lo obliga a organizar el tiempo, a solicitar ayuda, a confiar en su capacidad de aprender. No solo avanza en la materia, también se entrena en perseverancia y disciplina. Esa lucha deja en él una semilla de confianza para otras áreas de su vida. Aristóteles enseñaba un principio que resuena aquí. La excelencia es un hábito, no un accidente. Los hábitos se construyen repitiendo acciones, sobre todo aquellas que enfrentan dificultades. No basta con hacerlo una vez. Es necesario reiterar, volver a trabajar en lo mismo, entrenar la respuesta frente a la incomodidad. Así se construye el músculo del carácter. Igual que un corredor mejora con kilómetros acumulados y no con un paseo ocasional, el carácter se talla en la repetición de enfrentar obstáculos. La adversidad, además, obliga a claridad de propósito. Cuando la vida te enfrenta con un reto fuerte, no puedes mantenerte disperso. Debes elegir qué es lo importante, qué vale la pena sostener, qué merece tu energía. Un golpe duro en el camino elimina adornos y distracciones. No puedes mantener el mismo ritmo de superficialidades cuando estás en medio de una crisis. Es justo allí donde aparece la pregunta seria: ¿qué quiero lograr de verdad? Esa pregunta es un fuego que purifica intenciones y te devuelve enfoque. Muchos creen que son disciplinados hasta que enfrentan un obstáculo serio. Es la dificultad la que devela el grado de compromiso que en verdad tienes. Alguien que sigue practicando a pesar del cansancio, que no abandona tras un fracaso, que reorganiza su estrategia en lugar de rendirse, desarrolla una disciplina que vale más que cualquier talento natural. La disciplina ganada en la adversidad no desaparece luego. Se adhiere a tu carácter y queda disponible para retos futuros. Imagina por un instante el cuerpo sin resistencia, sin peso, sin tensión. Los músculos se debilitan y se vuelven frágiles. Lo mismo ocurre con la mente y con el espíritu. Sin tropiezos, se vuelven blandos, incapaces de resistir presiones mayores. Solo cuando cargamos resistencia, cuando nos reponemos de caídas, adquirimos la solidez que después otros admiran. Sin resistencia no hay músculo, sin tropiezos no hay base firme. El coeficiente de adversidad, también llamado AQ, describe justo esto. Tu capacidad de responder a los retos es un indicador de tu fortaleza real. Una persona con alto AQ observa el problema y lo convierte en oportunidad. En lugar de caer en la desesperanza, se activa con iniciativa y busca soluciones. Alguien con bajo AQ, en cambio, se rinde frente al reto, lo interpreta como barrera insuperable y se hunde en la pasividad. Elevar tu respuesta frente a la adversidad es elevar la calidad de tu carácter. En la vida diaria abundan ejemplos de cómo la adversidad desarrolla esa fortaleza. Una persona que debe trabajar y estudiar al mismo tiempo aprende a priorizar. Descubre que cada minuto cuenta, que no puede desperdiciar energía en lo banal.
Esa necesidad lo moldea. Otro ejemplo claro es el deportista que regresa de una lesión. La convalecencia lo obliga a paciencia, a respeto por el proceso, y ese enfoque nuevo le entrega no solo un mejor físico, sino más resiliencia mental. Cada experiencia difícil deja huellas que amplían tu capacidad de enfrentarte al futuro. Cuando cambias la manera de mirar el dolor y lo ves como un maestro, tu relación con la dificultad se transforma. Ya no huyes de los retos, los abrazas como instrumentos de crecimiento. Lo que antes pensabas que te arruinaba se convierte en tu campo de entrenamiento. Cada paso cuesta, claro, pero cada paso te fortalece. Así como un herrero endurece el acero con fuego, la vida te da la dureza necesaria a través de momentos duros. Recuerda entonces, la adversidad no es el enemigo. Es tu terreno de trabajo, es el gimnasio donde se construye tu carácter. Lo que hoy sientes como castigo puede ser la herramienta que mañana te dé seguridad y firmeza. No huyas de ella, aprovéchala. Es ahí donde se forja la versión más sólida de ti mismo. Ahora vamos a revelar el secreto mental que utilizan los triunfadores para transformar cada caída en un material de victoria. Hazte esta pregunta: ¿qué pasa por la mente de quienes logran transformar derrotas en victorias? No son diferentes a ti en emociones. También sienten dolor, frustración y cansancio cuando tropiezan. Pero en el instante donde otros se quiebran, ellos eligen una lectura distinta. Ahí está su secreto. Han cultivado una forma de pensar conocida como mentalidad antifrágil. Esta visión no solo soporta los golpes, sino que los usa como combustible para volverse más fuerte. La mayoría cree que lo ideal es una vida sin dolor, sin problemas, sin caos. Ese horizonte parece atractivo, pero es engañoso. Cuando todo es cómodo, nadie se fortalece. Lo que no incomoda, no transforma. Un sistema frágil se rompe con el primer choque. Uno robusto resiste, pero queda igual después del golpe. Antifrágil es distinto. Cada presión lo mejora. Ese es el principio que aplican los triunfadores. Cuando la vida los aprieta, ellos no lo interpretan como castigo, sino como entrenamiento. Piénsalo bien. La mayoría quiere saltarse la caída, pero al hacerlo se priva de la enseñanza. Evitan lo incómodo porque creen que los debilita, cuando lo cierto es lo contrario. El dolor, en su justa medida, forja carácter. Esa incomodidad revela lo que aún no dominas y te impulsa a entrenar lo que estaba dormido. El que rehuye del reto pierde la oportunidad de crecer. El que enfrenta el reto, aunque tiemble, al final queda más sólido que antes. Los que transforman derrotas en victoria mantienen la vista en el largo plazo. No se quedan atrapados en el golpe del momento. Un tropiezo no borra la ruta de fondo. Ellos ven un horizonte mayor. Entienden que lo que hoy se siente como pérdida, mañana puede ser energía acumulada. Donde otros dicen, esto me destruyó, ellos dicen, esto me fortaleció. Cambian la narrativa interna y con ello cambian su destino. Imagina un árbol, pasa una tormenta fuerte, rompe ramas, arrastra hojas, dobla el tronco. A primera vista parece un daño irreparable. Pero lo que no ves está bajo tierra.
Cada rama rota obliga al árbol a generar raíces más profundas, más gruesas, más firmes. Esa raíz hace que el árbol soporte la próxima tormenta con todavía más fuerza. Lo mismo ocurre contigo. Cada golpe que parece destruir en superficie, si lo usas bien, fortalece tu base interior. Y aquí aparece una enseñanza clara. Si puedes soñar algo y mantener la fe, cada caída es un desvío temporal, nunca el final. La ruta se complica, se llena de giros, pero no anula el destino. El secreto de quienes llegan lejos está en no confundir retraso con derrota definitiva. Saben que el proceso incluye errores, y cada error se integra como lección de valor. La resiliencia en acción consiste en ese cambio de lectura. No se trata de negar lo que pasa. Nadie dice que un fracaso sea agradable. Pero mientras una persona lo vive como prueba de incapacidad, otra lo vive como confirmación de entrenamiento. La diferencia radica en la manera de nombrarlo dentro de su mente. Un mismo evento puede ser vivido como cadena o como escalón. Los triunfadores eligen lo segundo. Este secreto no es inaccesible, no es privilegio de unos pocos. Puedes entrenarlo cada día, con disciplina sencilla. Por ejemplo, aceptar pequeños retos que te incomoden. Iniciar la mañana con algo que no deseas, pero sabes que te fortalece. Exponerte a la crítica constructiva sin huir. Observar tus errores y escribir qué enseñanza dejan. Esas prácticas constantes activan la mentalidad antifrágil dentro de ti. Igual que un cuerpo se adapta a cargas crecientes, tu mente se adapta a la tensión cuando aprendes a procesarla como alimento. Muchos suponen que la fortaleza mental es un talento con el que naces. Sin embargo, es un entrenamiento. Nadie se vuelve antifrágil de la noche a la mañana. Se vuelve antifrágil el que cada día decide no huir del peso. El que integra disciplina, foco y reflexión. El que acepta que los momentos de caos no son señales para escapar, sino para crecer. Es un secreto a la vista de todos, pero solo funciona en quienes lo practican con constancia. Hazte cargo de cómo respondes a cada tropiezo. Observa la reacción automática y cámbiala conscientemente. Si tiendes a decir, esto me hundió, detente y reemplaza con esto me entrenó. Esa frase cambia la dirección de tu mente. Repite la idea hasta que se vuelva reflejo. Así crearás una programación interior donde cada caída se convierte en materia prima. Esa es la diferencia entre frágil y antifrágil. El primero se quiebra, el segundo se afila. Imagina la siguiente situación. Tienes un proyecto y falla. ¿Qué opciones tienes? Puedes quedarte repitiendo que no sirves y quedarte inmóvil. O puedes tomar nota de qué funcionó y qué no, reposar, reorganizar tu estrategia y seguir. El mismo hecho puede paralizar o movilizar. Al elegir la segunda opción, construyes antifragilidad. Ese entrenamiento consciente fortalece tu confianza, al demostrarte que ningún error te define, solo te redirige. Los ganadores no niegan el fracaso, no lo esconden ni lo barajan bajo la alfombra. Lo convierten en materia prima, lo usan como el hierro en el fuego, lo dejan moldear su carácter hasta que emerge algo más resistente. Ese es su secreto mayor. Jamás confundir el fracaso con final. Siempre lo leen como herramienta de crecimiento.
Y aquí surge la verdadera pregunta. Ahora que sabes que el fracaso no es un muro, sino un recurso, ¿qué harás tú con tu próxima caída? El fracaso te hará más fuerte siempre que lo elijas como maestro y no como juez. Es como el fuego que endurece el acero. Puede quemarte si huyes, pero si lo enfrentas, te forja con mayor firmeza. Cada tropiezo no es un final, es parte del camino que fortalece tu resiliencia. Suscríbete y comparte si te sirvió. Y escribe en los comentarios, a partir de hoy, seguido de la lección que aplicarás. Recuerda, la próxima vez que caigas, no lo veas como cierre. Míralo como la oportunidad de templar tu carácter y avanzar más sólido.